Por favor, déjeme pagar mañana. La voz de la niña tembló como una hoja en viento, tan bajita que casi se perdió entre los pitidos de las cajas y el murmullo del supermercado. Pero no se perdió, porque a 2 pasos, detrás de una columna de ofertas con letreros fluorescentes, un hombre de traje azul marino se quedó inmóvil, como si esas palabras le hubieran golpeado el pecho. Un millonario, de esos que uno reconoce sin preguntar, corte perfecto, camisa impecable, reloj discreto pero caro, barba cuidada, mirada de quien está acostumbrado a que el mundo se acomode a su paso, y aún así, en ese instante, se quedó sin aire. La niña, de unos 7 u 8 años, sostenía con las 2 manos una botellita de plástico con leche. La abrazaba como si fuera lo único caliente en un mundo frío. Sus ojos estaban vidriosos, enrojecidos, y la piel pálida le brillaba por una mezcla de miedo y vergüenza. Tenía el cabello recogido de cualquier manera, un suéter café tejido, gastado en los codos. No era la tristeza exagerada de una escena de telenovela. Era esa tristeza real, que se ve en los niños, que aprenden demasiado pronto que pedir cuesta. Frente a ella, detrás del mostrador, la cajera, una mujer joven con el uniforme rojo del súper, el cabello castaño tirante en un moño y un pequeño arete plateado, apretó los labios. Su mano se quedó suspendida sobre el teclado, como si de repente las teclas pesaran toneladas. El escáner siguió encendido, el foco rojo parpadeando, esperando. ¿Y tu mamá?, preguntó la cajera con voz más suave, pero sin dejar de sonar cansada, como alguien que ya había visto demasiadas historias y no sabía si podía cargar una más. La niña tragó saliva. Está afuera, con mi hermanito», dijo, señalando sin mirar hacia la puerta. Luego bajó la cabeza y su voz se quebró. «Se lo juro, mañana vengo y le pago. Mi mamá me dijo que usted me iba a entender». La cajera se quedó quieta, miró la botellita, miró el rostro de la niña, y luego miró hacia el pasillo de lácteos como si buscara a alguien o como si quisiera escapar. «Mi amor, yo no puedo», susurró, pero la frase se le atascó. Respiró hondo y volvió al tono profesional, el que se usa para que nadie note que por dentro uno se está rompiendo. «Son reglas. Si no pagas, no puedo dejarte llevar nada». La niña apretó más fuerte la botella contra su pecho. Sus dedos se pusieron blancos del esfuerzo. Y entonces dijo lo que partió el ambiente en dos. «Mi hermanito llora toda la noche de hambre, y hoy no tenemos nada. Mi mamá vendió su anillo, pero no alcanzó. Por favor, se lo pido, solo esta vez». En ese segundo, el aire del supermercado cambió. Aún con música barata de fondo y anuncios de 2 por 1, parecía que todo se había quedado en silencio. Y el millonario, detrás, sintió una punzada familiar, antigua, una herida que creía cerrada desde hacía años. Porque esas palabras, «no tenemos nada», no eran nuevas. Eran un eco que venía de muy lejos, de una calle vieja, de una casa de lámina, de una noche donde él también había sido un niño con hambre. No se había dado cuenta de que estaba avanzando hasta que ya estaba a pocos metros. Su sombra cayó sobre el piso brillante y la cajera levantó la mirada, confundida. El hombre no habló todavía. Primero observó. Lo hizo como hacen los poderosos cuando evalúan una empresa. Pero lo que evaluaba no era dinero, era la verdad. La niña tenía la cara húmeda, pero las lágrimas no caían del todo, como si se hubiera prometido a sí misma no llorar. La cajera estaba dividida entre el reglamento y el corazón, y alrededor, un par de personas en otras filas empezaron a voltear. Una señora con un carrito lleno de productos miraba con ceño fruncido. Un joven con audífonos se quitó uno para escuchar. Un padre con su hijo pequeño apretó el mango del carrito con incomodidad. La cajera carraspeó. «Señor, ¿va a pagar algo?», preguntó al millonario, intentando recuperar el control. Él no respondió de inmediato. Sus ojos estaban clavados en la niña, pero no con lástima, con algo más peligroso, reconocimiento. «¿Cómo te llamas?», preguntó por fin.
Su voz era grave, calmada, de esas que no gritan porque no lo necesitan. La niña levantó la mirada apenas, sorprendida de que alguien la mirara así, como si importara. Luz, respondió, casi en un suspiro. El hombre repitió el nombre como si lo probara en la boca. Luz. Y luego miró la botellita. ¿Es para tu hermanito? La niña asintió rápido, con desesperación. Se llama Mateo. Tiene 1 año. A veces se pone morado cuando llora. Mi mamá dice que es porque no come bien. La cajera se tensó al escuchar eso. Miró hacia los lados como temiendo que la gerente apareciera de la nada. «Niña, no digas esas cosas», murmuró la cajera apretando los dientes. El millonario no apartó la vista. «¿Y tu mamá dónde está?», insistió. Luz dudó. Sus ojos se movieron hacia la entrada automática del supermercado. A través del cristal se veía el estacionamiento, el cielo pálido de la tarde, el ir y venir de autos. La niña parecía debatirse entre decir la verdad o proteger algo. Está en la sombra», confesó al fin. No quiso entrar porque la vez pasada la corrieron. La cajera soltó un suspiro cansado, como si esa frase confirmara algo que ya sabía. El millonario cerró los ojos un instante. En su cabeza no estaba el supermercado. Estaba Monterrey, una ciudad que conocía como la palma de su mano, pero también estaba la periferia, los barrios que la gente elegante finge que no existen. Él vivía ahí ahora, en lo alto, con vista panorámica, pero había cosas que la altura no borraba. Volvió a abrir los ojos y miró el monitor de la caja. El precio de la botellita era ridículo para él, menos que lo que costaba su café en la mañana, menos que la propina que daba sin mirar, y sin embargo, para esa niña era una frontera. «¿Cuánto cuesta?», preguntó. La cajera, alerta, respondió rápido. 28,50, señor. El millonario metió la mano en el bolsillo interior de su saco, pero entonces se detuvo, porque algo en la escena no le cuadraba del todo. Luz estaba pidiendo pagar mañana. Eso implicaba que mañana habría dinero. ¿De dónde? ¿Quién le prometía a una niña que mañana todo se arregla? Una madre desesperada. Alguien que le estaba mintiendo. El millonario miró los ojos de Luz y vio algo que lo inquietó. No era solo hambre, era miedo. El tipo de miedo que no se siente por una botella de leche. «Luz», dijo él, más bajo, «si yo pago esto, ¿tú me prometes que vas a decirme la verdad?» La niña se quedó congelada. Sus labios temblaron. Yo no puedo», susurró. El millonario la observó de cerca. En su rostro había un rastro de polvo fino, como si hubiera estado sentada en el suelo. Sus uñas estaban cortas, mordidas, y había una marca tenue en su muñeca, como de haber sido apretada por una mano adulta. El hombre sintió que la sangre le subía a la cabeza. No era solo pobreza. Había algo más. La cajera notó el cambio en su expresión. «Señor, si va a ayudar, hágalo rápido», dijo en voz baja. «El supervisor anda por ahí, y yo no quiero problemas». El millonario asintió apenas, pero no sacó el dinero todavía. «¿Cómo se llama tu mamá?», preguntó. Luz apretó la botella. «Rocío», dijo, y al pronunciar el nombre, sus ojos se llenaron otra vez. «Rocío Valdez». El millonario sintió que el suelo se le movía. Un nombre puede ser solo un nombre, pero a veces no. «Valdez», repitió, y su mente hizo un clic que no quería hacer. El sonido del escáner pitó solo, como burlándose del silencio. El hombre dio un paso más cerca del mostrador. Ahora estaba tan próximo que la cajera podía oler su loción fina. La gente en las otras filas se había quedado mirando, como si percibiera que algo grande estaba a punto de ocurrir. El millonario tomó aire. «¿Y tu papá?», preguntó, y la pregunta salió como una herida. Luz bajó la mirada. «No tengo», respondió rápido. «Mi mamá dice que se fue, que no quiso a Mateo. Ni a mí».
El millonario apretó la mandíbula. Sintió un calor en los ojos que no iba con él. Él no lloraba. No en público. No nunca. Pero había algo en esa niña que lo estaba empujando a un borde que no conocía. «Mira, Luz», dijo al fin, sacando un billete y colocándolo suavemente sobre el mostrador. «Yo voy a pagar tu leche. Y voy a pagar lo que necesites hoy». La niña abrió los ojos como si no lo creyera. La cajera exhaló, aliviada, y empezó a teclear, pero el millonario levantó un dedo deteniéndola. «Con una condición», añadió. La cajera se tensó de nuevo. «Señor, una condición para ella, no para usted», aclaró él, sin apartar la vista de Luz. «Quiero hablar con tu mamá, aquí, ahora». La niña se puso pálida. «No, no, por favor», susurró, y sus ojos se llenaron de terror. «Si la llamo, se va a enojar». El millonario se quedó helado. El miedo no era un regaño normal, era un miedo profundo, aprendido. La cajera tragó saliva mirando a la niña. «¿Tu mamá te pega?», soltó antes de poder evitarlo. Luz no respondió, pero el silencio respondió por ella. El millonario sintió que algo dentro se le encendía. Una mezcla de furia y urgencia. Entonces, sin elevar la voz, dijo algo que cambió el aire otra vez. «Luz, nadie tiene derecho a hacerte daño. ¿Me escuchas?». La niña lo miró como si nadie se lo hubiera dicho nunca. «Yo solo quiero llevar la leche», susurró. «Mateo se duerme con hambre y yo le canto para que no llore». El millonario cerró los puños. No era una historia de pobreza bonita. Era supervivencia, y él, en su mundo de reuniones, inversiones y autos blindados, estaba parado frente a una niña que cargaba una botella como si fuera un tesoro. En ese momento, el supervisor del supermercado, un hombre con chaleco y cara de prisa, apareció al final del pasillo, mirando hacia la caja. La cajera se puso nerviosa. «Señor, el supervisor», murmuró. El millonario, sin mirar al supervisor, inclinó un poco el cuerpo hacia Luz. «Escúchame bien», dijo. «Tú vas a llevarte esa leche, y no vas a volver a pedirle a nadie pagar mañana para comer hoy, ¿sí?». Luz respiró rápido, como si quisiera decir que no podía prometer eso. Pero el hombre no le estaba pidiendo un favor, le estaba ofreciendo un destino diferente. El supervisor se acercó. «¿Algún problema aquí?», preguntó con tono duro. La cajera abrió la boca, pero el millonario se adelantó. Por primera vez miró al supervisor directamente. Su mirada era tranquila, pero tenía el peso de alguien que está acostumbrado a mandar. «Ningún problema», dijo. «Yo estoy pagando». El supervisor miró el billete, miró el traje del hombre, y su actitud cambió de inmediato. Una sonrisa torpe apareció en su cara. «Ah, perfecto, señor. Disculpe. Ya sabe, políticas». El millonario no le devolvió la sonrisa. «Sí», respondió, «políticas». Pero su atención volvió a Luz, porque para él, en ese instante, la única política que importaba era la de la humanidad. La cajera cobró rápido, entregó el recibo y deslizó la botellita hacia la niña. Luz la tomó con ambas manos como si fuera frágil, y cuando se giró para irse, el millonario habló otra vez. «Luz, ¿de verdad tu mamá se llama Rocío Valdez?». La niña asintió. El millonario sintió que el corazón le golpeaba en las costillas. «Llévame con ella», pidió. Luz dio un paso atrás, asustada. «No puedo», dijo. Ella tiene miedo de los hombres con traje». El millonario se inclinó un poco para quedar a su altura. Su voz se suavizó. «Yo también tuve miedo una vez», confesó. «Y alguien me escuchó, como yo te escuché a ti». La niña parpadeó, confundida. «¿Usted me escuchó?», preguntó. El millonario asintió. «Desde que dijiste, déjeme pagar mañana». Luz apretó la botella contra su pecho y miró hacia la puerta como si allá estuviera todo su mundo y todas sus amenazas. El millonario siguió su mirada. «No voy a hacerle daño a tu mamá», prometió. «Quiero ayudar.
pero necesito verla. Necesito saber por qué ustedes están aquí y por qué tú tienes miedo. Luz tembló. Si la ayudo, susurró, ¿usted no va a llamar a la policía? El millonario se quedó helado por la pregunta. Una niña no pregunta eso si su vida es normal. No, dijo firme. No voy a hacer nada que te asuste. Solo dime dónde está. La cajera, que escuchaba, se llevó una mano a la boca. Su mirada se humedeció. Luz señaló, casi sin mover el dedo. Está detrás de los carritos, afuera, donde no se ve. El millonario respiró hondo. Se enderezó. Por un segundo el hombre elegante pareció más grande, no por soberbia sino por decisión. Bien, dijo. Vamos. La niña abrió los ojos, dudando. El millonario extendió la mano, despacio, sin imponerla, como quien ofrece un puente. ¿Confía en mí, Luz? Ella miró su mano, luego miró la botella, luego miró al suelo, y al final, con un miedo que dolía, dio un paso y tomó su mano. En ese instante, el millonario sintió algo que no sentía desde hacía años. Responsabilidad real. No la de firmar contratos, sino la de sostener la vida de alguien. Caminaron hacia la salida. Los sensores de la puerta se abrieron con un soplido. El aire de afuera entró más frío. Y antes de cruzar por completo, el millonario escuchó a la niña susurrar. Mi mamá dice que los ricos ayudan, pero después cobran. El millonario se detuvo, se agachó un poco. Yo no voy a cobrarte nada, dijo, pero sí voy a pedirte algo, que me digas la verdad siempre. Luz asintió, con lágrimas contenidas, y justo cuando dieron el último paso hacia el estacionamiento, el millonario vio una silueta encogida cerca de los carritos, una mujer delgada, con un suéter viejo, abrazando a un bebé envuelto en una manta. Su rostro estaba tenso, la mirada siempre alerta, como alguien acostumbrado a huir. La mujer levantó la vista, y al ver al hombre de traje tomado de la mano de su hija, se puso de pie de golpe, como si hubiera visto un fantasma. El millonario también se quedó inmóvil, porque el rostro de esa mujer no le era desconocido, y en la garganta le nació una sola frase, una que le quemó por dentro antes de salir. Rocío. La mujer dio un paso atrás, apretando al bebé con fuerza. No, susurró ella pálida. No, no, no. ¿Cómo me encontraste? El millonario tragó saliva. Su mundo entero, construido con control y dinero, se tambaleó, y Luz, sin entender, soltó una frase inocente que cayó como una bomba. Mamá, él pagó la leche. Dijo que nos escuchó. La mujer miró al millonario con miedo, odio y dolor mezclados. ¿Nos escuchó?, repitió temblando. ¿Y qué más escuchó? Álvaro. El nombre lo atravesó, porque nadie lo llamaba así, con esa carga, desde hacía años. Y justo ahí, frente a los carritos del supermercado, con el bebé llorando bajito en brazos de Rocío y Luz, apretando la botella como si fuera vida, el millonario entendió que no se trataba de caridad, se trataba de un pasado enterrado y de una verdad que estaba a punto de explotar. Si esta historia ya te apretó el corazón en este primer momento, suscríbete ahora para no perderte lo que viene, porque lo que Rocío va a revelar puede cambiarlo todo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Rocío retrocedió un paso más y susurró, mirando al bebé. Álvaro, si descubres quién es el padre de Mateo, vas a destruir tu propia vida. Y el millonario, sin entender todavía, solo pudo preguntar, ¿qué dijiste? El bebé comenzó a llorar. No era un llanto fuerte, era un sonido débil, entrecortado, como si ya no tuviera energía para exigir nada. Rocío lo abrazó con desesperación, cubriéndolo con la manta como si el mundo entero estuviera en su contra. No digas nada más, Luz, susurró ella con urgencia. Vámonos. Pero Luz no soltó la mano del millonario. Álvaro. Ese nombre flotó en el aire como una herida abierta.
El hombre de traje azul marino sintió que el pasado regresaba con una violencia inesperada. No era posible. No podía ser la misma Rocío. No después de tantos años. No después de aquella noche en Guadalajara, donde todo terminó entre promesas rotas y decisiones cobardes. Pero el rostro era el mismo. Más delgado, más cansado, con líneas nuevas alrededor de los ojos. Pero era ella. Rocío, dijo él, intentando controlar el temblor en su voz. ¿Qué significa eso de destruir mi propia vida? Rocío apretó los labios. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de algo más fuerte, resentimiento. Significa que no tienes derecho a aparecer así, respondió con dureza. No tienes derecho a fingir que te importa. La gente en el estacionamiento comenzó a mirar. Una señora que empujaba su carrito se detuvo. Un guardia de seguridad frunció el ceño desde la puerta. Álvaro sintió el peso de las miradas, pero no se movió. «No estoy fingiendo nada», dijo, bajando la voz. «Escuché a mi hija pedir comida». Rocío soltó una risa amarga. «¿Tu hija?» La palabra cayó como una piedra. Luz miró a su madre confundida. «Mamá». Rocío cerró los ojos un segundo, como si hubiera cometido un error al dejar escapar ese tono. Álvaro sintió que el mundo giraba más lento. «¿Qué acabas de decir?», preguntó, y esta vez no había poder en su voz, solo vulnerabilidad. Rocío respiró hondo, sus manos temblaban. «Nada que te importe». Pero la frase ya estaba dicha, y la mente de Álvaro trabajaba rápido. Fechas, recuerdos, la última vez que vio a Rocío, el embarazo que ella insinuó antes de desaparecer, la llamada que él nunca devolvió, el número cambiado, el orgullo mal entendido. «Luz es...» No pudo terminar la frase. Rocío lo miró directo a los ojos. «No te atrevas». El bebé volvió a llorar, esta vez con más intensidad. Luz miró a su hermanito con angustia. «Mamá, Mateo tiene hambre», dijo en voz baja. Álvaro miró al niño por primera vez con atención. «1 año», había dicho Luz. «1 año». Su pecho se apretó. «Vamos a un lugar donde podamos hablar», propuso él. «No aquí». Rocío negó con la cabeza. «No necesito tu ayuda, pero sí necesitas comida», respondió él sin dureza, solo con realidad. Esa frase dolió. Rocío miró a Luz, miró la botella, miró a Mateo, y por un segundo el orgullo perdió contra el instinto de madre. «5 minutos», dijo finalmente. «Nada más». Álvaro asintió. Caminaron hacia una pequeña cafetería dentro del supermercado. El lugar estaba casi vacío. El olor a pan recién horneado contrastaba cruelmente con la tensión que los rodeaba. Se sentaron en una mesa del fondo. Rocío mantuvo a Mateo en brazos. Luz se sentó al lado de Álvaro, aún aferrada a la botella. Álvaro pidió 2 jugos, un café y algo de comida caliente sin preguntar precios. Rocío lo observaba con una mezcla de rabia y confusión. «No necesito que compres nada», dijo ella. «No lo hago por ti», respondió él. «Lo hago por ellos». El silencio se volvió pesado. Cuando la comida llegó, Luz miró el plato como si fuera un milagro, pero no comenzó a comer hasta que Rocío le hizo una seña. Mateo tomó el biberón con avidez. El sonido de succionar era casi desesperado. Álvaro sintió una punzada en el estómago. «¿Desde cuándo están así?», preguntó. Rocío dudó. «Desde que me despidieron». «¿Despedida de qué?» «Trabajaba limpiando casas en San Pedro. Cuando supieron que tenía 2 hijos pequeños, dejaron de llamarme». Álvaro cerró los ojos. San Pedro, su zona, su mundo. «Podrías haberme buscado», dijo él. Rocío soltó una carcajada amarga. «¿Buscarte? ¿Para qué? ¿Para que me dijeras que no era tu problema? Como aquella vez». El golpe fue directo. Álvaro recordó la discusión, recordó su miedo al escándalo, recordó haber elegido su empresa antes que a ella. «Yo no sabía que estabas embarazada», murmuró. Rocío lo miró con incredulidad.
Te lo dije, Álvaro, te lo dije y tú dijiste que no era momento, que tu carrera no podía mancharse. Luz levantó la mirada. «¿Mamá?» Rocío apretó los labios. «No es conversación para niños». Álvaro sintió que el pasado lo asfixiaba. «¿Luz es mi hija?», preguntó finalmente. Rocío no respondió de inmediato. Mateo terminó el biberón y se quedó dormido contra el pecho de su madre. Luz miraba alternadamente a ambos adultos. Finalmente, Rocío habló. «Sí». La palabra fue suave, pero devastadora. El mundo de Álvaro se fracturó en silencio. Miró a Luz con otros ojos, sus rasgos, su mirada, algo familiar. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Lo hice», respondió Rocío, «pero estabas demasiado ocupado salvando tu imagen». El reproche era justo. Álvaro bajó la mirada. «¿Y Mateo?», preguntó con voz casi rota. Rocío negó con la cabeza. «Mateo no es tuyo». El alivio fue inmediato, y luego vino la culpa por sentir alivio. «Entonces, ¿quién es el padre?». Rocío se tensó. «Un error», respondió. «Un hombre que prometió ayudarme y desapareció». Álvaro apretó los puños. Había algo más en esa historia, algo que no encajaba. «Rocío, mírame», dijo. «Si Luz es mi hija, tengo derecho a saber». «Derecho», repitió ella con sarcasmo. «¿Dónde estaba ese derecho cuando no tenía para pagar la renta?». El silencio volvió. Luz terminó su jugo. «Mamá, ¿él es mi papá?», preguntó con inocencia brutal. Rocío cerró los ojos. Álvaro sintió que el corazón se le rompía. «Sí», dijo Rocío finalmente. Luz miró al hombre como si lo viera por primera vez. «Entonces, ¿por qué no vive con nosotros?». Nadie respondió. Álvaro sintió el peso de cada decisión pasada. «Porque cometí errores», dijo él al fin. «Errores que quiero corregir». Rocío lo miró con escepticismo. «No puedes comprar el pasado, Álvaro». «No», admitió, «pero puedo cambiar el presente». Rocío negó con la cabeza. «No entiendes. Si entras en nuestras vidas, todo puede empeorar». «¿Por qué?». Ella dudó. Sus manos temblaron otra vez. «Porque el hombre que es padre de Mateo no sabe que estoy aquí». La frase quedó suspendida. Álvaro sintió un escalofrío. «¿Te está buscando?». Rocío no respondió. Eso fue suficiente. Álvaro miró alrededor. El supermercado ya no parecía un lugar inocente. «¿Te está amenazando?». Rocío bajó la voz. «Si descubre que hablé contigo, no sé qué podría hacer». El millonario sintió algo que no sentía desde hacía años, miedo real. No por él, por ellos. «¿Por eso Luz tiene miedo de la policía?», preguntó. Rocío asintió apenas. «Ese hombre dijo que si hablábamos, nos quitaría a Mateo». El aire se volvió pesado. Álvaro comprendió algo terrible. No era solo pobreza, era control. «Rocío», dijo con firmeza, «no estás sola». Ella lo miró con lágrimas contenidas. «Siempre lo estuve». La frase fue un cuchillo. Álvaro respiró hondo. «No más». Luz observaba en silencio, sin entender del todo, pero sintiendo que algo enorme estaba cambiando. Álvaro se inclinó hacia Rocío. «Dime su nombre». Ella dudó. «No. Si quiero protegerlas, necesito saber». Rocío lo miró largo rato. Finalmente susurró. «Se llama Esteban Rivas». El nombre hizo que algo encajara en la mente de Álvaro. Esteban Rivas, un empresario menor, ambicioso, con conexiones dudosas. Álvaro lo conocía y sabía que no era un hombre que aceptara un no fácilmente. Álvaro levantó la mirada. Sus ojos ya no eran los de un hombre confundido. Eran los de alguien que entendía que esto iba más allá de una botella de leche. «Rocío», dijo con decisión, «esto no termina aquí». Ella sintió el cambio. «¿Qué vas a hacer?». Álvaro miró a Luz, luego a Mateo dormido. Lo que debía hacer hace años, y mientras afuera el sol comenzaba a caer sobre Monterrey, una tormenta silenciosa empezaba a formarse. Porque si Esteban Rivas descubría que Álvaro Mendoza había reaparecido en la vida de Rocío, no lo tomaría bien. Y esta vez, el millonario no iba a huir.
pero tampoco imaginaba hasta dónde llegaría la verdad. El silencio en la cafetería ya no era incómodo, era peligroso. Álvaro Mendoza miraba fijamente el nombre que acababa de escuchar. Esteban Rivas. No era un desconocido, no era un nombre cualquiera. Era alguien que sabía moverse en zonas grises, un empresario que construía rápido, demasiado rápido. Proyectos inflados, contactos cuestionables, sonrisas amplias y manos sucias. Álvaro lo había visto en eventos, habían coincidido en reuniones, siempre había algo en su mirada que incomodaba. Y ahora ese nombre estaba ligado a Rocío, a Mateo, a Luz, a su hija. Álvaro sintió una presión en el pecho que no era miedo, era responsabilidad atrasada. ¿Desde cuándo te está amenazando?, preguntó con voz baja, controlada. Rocío miró hacia la ventana de la cafetería como si esperara ver a alguien observándolos. Desde que le dije que no quería seguir viéndolo. ¿Y por qué lo veías? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Rocío lo notó. Porque estaba sola, Álvaro. Porque tú no estabas. Porque necesitaba ayuda cuando Luz era pequeña. Y tú desapareciste. El golpe fue directo. Álvaro bajó la mirada. No tenía defensa. Él se ofreció a ayudarme con el alquiler, continuó Rocío. Con la comida. Dijo que no le importaba que tuviera una hija. Pero sí le importaba controlarte, murmuró Álvaro. Rocío asintió lentamente. Al principio era amable. Después comenzó a revisar mi teléfono, a decirme con quién podía hablar. Cuando quedé embarazada de Mateo, pensé que cambiaría. Luz miraba a su madre con ojos grandes. Mamá. Rocío le acarició el cabello. Todo está bien, mi amor. Pero no lo estaba. Álvaro entrelazó las manos sobre la mesa. ¿Te golpea? Rocío negó. No directamente. Esa respuesta fue peor. Entonces, ¿qué hace? Rocío respiró hondo. Aparece sin avisar. Dice que puede quitarme a los niños si quiere, que tiene amigos en el gobierno, que nadie va a creerle a una mujer sin dinero. Álvaro sintió que la sangre le hervía. Eso era típico de Esteban, el poder como amenaza. ¿Y la policía?, preguntó. Rocío soltó una risa triste. ¿Con qué pruebas? ¿Con qué abogado? Él siempre habla en susurros, siempre en privado. Mateo comenzó a inquietarse en brazos de su madre. Luz se acercó más a Álvaro sin darse cuenta, como buscando protección. Álvaro sintió ese pequeño gesto, y algo dentro de él cambió definitivamente. Ya no era solo culpa, era instinto. Rocío, dijo con firmeza, esto se acabó. Ella lo miró con incredulidad. No es tan fácil. Para él no lo será. Rocío frunció el ceño. No entiendes, Esteban no pierde. Cuando siente que pierde algo, lo destruye. Álvaro la miró fijamente. Yo tampoco pierdo. La frase no fue arrogante, fue promesa. Luz levantó la mirada. Entonces ya no tendremos que pedir pagar mañana. La pregunta atravesó la mesa como un cuchillo. Álvaro la miró con ternura. No, hija, la palabra salió sin que pudiera evitarlo. Hija, Luz parpadeó. Rocío contuvo el aire. ¿De verdad eres mi papá?, preguntó la niña. Álvaro asintió lentamente. Sí. Luz lo observó largo rato. Luego hizo algo inesperado. Se levantó de su silla, caminó hasta él y lo abrazó. No fue un abrazo fuerte. Fue tímido, desconfiado, pero fue real. Álvaro sintió que el mundo se detenía. No estaba preparado para eso. Sus brazos tardaron un segundo en reaccionar, y cuando lo hicieron, la rodearon con una protección que jamás había sentido por nadie. Rocío apartó la mirada, intentando controlar las lágrimas, pero ese momento fue interrumpido por algo que heló la sangre de todos. Un teléfono vibró sobre la mesa. Era el de Rocío. La pantalla mostró un nombre, Esteban. El color se le fue del rostro. Álvaro lo vio. «Contesta», dijo en voz baja. «No puedo», susurró Rocío. El teléfono dejó de vibrar. Un segundo después llegó un mensaje. Rocío lo leyó. Su respiración se aceleró. «¿Qué dice?»,
preguntó Álvaro. Ella dudó. Álvaro tomó el teléfono suavemente. Leyó en silencio. Te vi entrar al supermercado. No te alejes mucho. Tenemos que hablar. Álvaro levantó la mirada lentamente. ¿Está aquí? Rocío asintió, aterrada. Luz volvió a su silla. Mateo comenzó a llorar. Álvaro miró alrededor con calma fría. El estacionamiento era visible desde la cafetería, y ahí, a unos metros, junto a una camioneta negra, había un hombre apoyado contra la puerta, mirando hacia adentro. Esteban Rivas, traje oscuro, sonrisa torcida, observando. Álvaro sintió una oleada de rabia controlada. «Quédate aquí», le dijo a Rocío. «No», respondió ella, «no vayas, no voy a hacer nada imprudente». Pero ya estaba de pie, caminó hacia la salida con paso firme. Esteban no se movió cuando lo vio acercarse, solo sonrió más. «Vaya, vaya», dijo cuando Álvaro estuvo frente a él. «El gran Álvaro Mendoza en un supermercado común. ¡Qué sorpresa!». Álvaro lo miró sin devolver la sonrisa. «Déjalas en paz». Esteban levantó una ceja. «¿Perdón?» «Rocío, los niños. Se acabó». Esteban soltó una risa baja. «¿Y ahora eres su héroe?». Álvaro dio un paso más cerca. «No me obligues a intervenir de otra forma». Esteban inclinó la cabeza. «¿Intervenir cómo? ¿Con tus abogados? ¿Con tus contactos? No olvides que yo también tengo los míos». Álvaro no apartó la mirada. «Te conozco, Esteban. Sé cómo operas». «¿Ah, sí?», respondió con sarcasmo. «Entonces sabrás que no me gusta que me quiten lo que es mío». Álvaro apretó los dientes. «Rocío no es tu propiedad». Esteban bajó la voz. «Mateo sí es mi hijo». La frase fue una advertencia. Álvaro la sintió como un desafío. «Entonces compórtate como padre», respondió. Esteban dio un paso hacia él. «No te metas donde no te llaman». Álvaro sostuvo la mirada. «Me llamaron hace años, solo que ahora escuché». El silencio entre ambos fue eléctrico. Desde la cafetería, Rocío observaba con el corazón en la garganta. Luz miraba a los dos hombres sin entender completamente, pero sabiendo que algo grande estaba ocurriendo. Esteban sonrió de nuevo. «Esto no termina aquí, Álvaro». «No», respondió él. «Apenas comienza». Esteban abrió la puerta de su camioneta. Antes de entrar, se inclinó hacia Álvaro y susurró. «Ten cuidado. A veces, cuando uno escarba el pasado, encuentra cosas que preferiría no saber». La amenaza quedó suspendida. La camioneta arrancó y se alejó. Álvaro regresó a la cafetería con el rostro endurecido. Rocío se levantó de inmediato. «¿Qué te dijo?». «Que esto apenas comienza». Rocío sintió un escalofrío. «Te lo advertí». Álvaro miró a Luz y a Mateo. Luego volvió a mirar a Rocío. «Voy a protegerlos». Ella lo observó largo rato. «No necesito promesas». «No es una promesa», respondió él. «Es una decisión». Rocío sintió que algo estaba cambiando. Por primera vez en años no se sentía completamente sola. Pero también sabía que Esteban no era un hombre que aceptara derrotas. Y lo que Álvaro aún no sabía era que Esteban guardaba un secreto que podía destruir más que reputaciones, podía destruir vínculos. Porque mientras la camioneta negra desaparecía por la avenida, Esteban marcaba otro número en su teléfono. «Necesito información sobre Álvaro Mendoza», dijo al contestar alguien. «Toda. Especialmente sobre lo que pasó hace 8 años». Y mientras tanto, en la cafetería, Luz tomó la mano de Álvaro y preguntó, «¿Ahora sí te vas a quedar?». Álvaro la miró con determinación. «Sí». Pero dentro de él, una sombra comenzaba a formarse. Porque si Esteban investigaba el pasado, encontraría algo que ni siquiera Rocío sabía, algo que podía cambiarlo todo. El aire en Monterrey comenzaba a enfriarse mientras el sol descendía detrás de los edificios. Desde el estacionamiento del supermercado, la ciudad parecía tranquila, demasiado tranquila para la tormenta que estaban haciendo. Álvaro volvió a sentarse frente a Rocío.
Su expresión ya no era la del hombre sorprendido por el pasado. Era la de alguien que había tomado una decisión. «Nos vamos de aquí», dijo con calma firme. Rocío frunció el ceño. «¿A dónde?» «A un lugar seguro. No necesito que me rescates». «No te estoy rescatando», respondió. «Estoy asumiendo lo que me corresponde». Rocío sostuvo su mirada. Durante años había esperado algo así. Una disculpa, una explicación, una señal de que no había sido invisible, y ahora que lo tenía frente a ella, no sabía si confiar. «Álvaro», dijo despacio, «tú no sabes lo que Esteban es capaz de hacer, y tú no sabes lo que yo puedo hacer cuando tocan a mi hija». La palabra volvió a caer con peso. Luz miró a ambos con ojos grandes, procesando lentamente la idea de que ese hombre elegante era su padre. «¿Entonces vamos a vivir contigo?», preguntó ella con una mezcla de ilusión y miedo. Álvaro respiró profundo. «Primero vamos a asegurarnos de que estén protegidos». Rocío lo observó. «¿Y después?». Él dudó apenas un segundo. «Después veremos». Esa respuesta no era suficiente, pero era honesta. Mateo dormía profundamente ahora, ajeno a la tensión. Álvaro miró el reloj. «Mi chofer está a 10 minutos». Rocío negó con la cabeza. «No quiero que Esteban vea que nos subimos a tu auto». Álvaro asintió. «Tienes razón». Pensó rápido. Sacó su teléfono y marcó. «Julián, necesito que vengas sin el auto oficial. Usa el sedán gris. Y no entres al estacionamiento principal. Espera en la calle lateral». Colgó. Rocío lo miraba con atención. Ese hombre que conoció años atrás era ambicioso, seguro, pero distante. El que estaba frente a ella ahora tenía algo distinto. Urgencia y culpa. «Álvaro», dijo en voz baja, «hay algo que no sabes». Él la miró. «¿Qué cosa?». Rocío dudó. «Esteban no solo amenaza con quitarme a los niños». «¿Qué más?». Rocío bajó la mirada. «Dice que tiene documentos». Álvaro frunció el ceño. «¿Qué tipo de documentos?». «Papeles firmados cuando yo estaba desesperada. Contratos que nunca entendí completamente. Dice que si los presenta podría demostrar que yo no soy apta para tener la custodia». Álvaro sintió una chispa de ira. «Eso es manipulación. Lo sé. ¿Firmaste algo legal?». Rocío asintió, avergonzada. «¿Era eso o quedarnos en la calle?». Álvaro cerró los ojos un instante. Ese era el tipo de jugadas que Esteban hacía. Crear dependencia, luego usarla. «Escúchame bien», dijo él. «Ningún papel firmado bajo amenaza tiene validez si lo peleamos correctamente». Rocío lo miró con escepticismo. «Tú hablas desde el poder, y esta vez voy a usarlo». El sonido de una notificación interrumpió la conversación. No era el teléfono de Rocío, era el de Álvaro. Miró la pantalla. Un mensaje de un número desconocido. «Deberías revisar el archivo 2015 antes de jugar al héroe». El corazón de Álvaro dio un vuelco. «Archivo 2015». Rocío lo notó. «¿Qué pasa?». Él forzó una expresión neutral. «Nada». Pero sí era algo. 2015 fue el año en que terminó con Rocío. El año en que su empresa estuvo al borde del escándalo por una adquisición dudosa. El año que juró borrar. Álvaro guardó el teléfono lentamente. Esteban estaba jugando y conocía más de lo que debía. «Tenemos que movernos», dijo él. Salieron de la cafetería con discreción. Luz caminaba al lado de Álvaro. Rocío llevaba a Mateo en brazos. Al cruzar la puerta automática, el aire frío golpeó sus rostros. Álvaro escaneó el estacionamiento. La camioneta negra ya no estaba, pero eso no significaba que no los observaran. Caminaron por la acera lateral, lejos de las luces principales. Rocío hablaba en voz baja. «Si esto se vuelve público, Esteban intentará destruir tu reputación». Álvaro respondió sin dudar. «Mi reputación sobrevivirá. Tus hijos no pueden arriesgarse». Rocío lo miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido a admiración contenida. Llegaron al sedán gris. Julián, el chofer, bajó de inmediato. «Buenas noches, señor».
Álvaro abrió la puerta trasera para Rocío y los niños. «Vamos a mi departamento en Valle Oriente», dijo. Rocío se tensó. «No es buena idea. Es el lugar más seguro que tengo». Ella dudó. «Esteban sabe dónde vives». Álvaro frunció el ceño. «¿Cómo lo sabes?» «Porque una vez me llevó hasta allá para mostrarme lo que nunca sería mío». La frase fue un cuchillo. Álvaro sintió que el odio se encendía dentro de él. «Entonces iremos a otro lugar». Marcó otro número. «Lucía, necesito la casa de descanso en Santiago preparada. Ahora». Rocío lo miró. «¿Casa de descanso? Está lejos. Es discreta. Nadie entra sin autorización». El auto arrancó. Luz miraba por la ventana, en silencio. «¿Papá?», dijo de repente. Álvaro sintió el peso de la palabra. «Sí». «¿Siempre tuviste dinero?». La pregunta lo sorprendió. «No». Luz lo miró. «Entonces, ¿también pediste pagar mañana alguna vez?». El silencio llenó el auto. Álvaro miró hacia adelante. «Sí». Rocío giró la cabeza hacia él. «No sabía eso. Mi mamá trabajaba limpiando casas», continuó Álvaro. «A veces no alcanzaba. Una vez me tocó pedir fiado en una tienda». Luz lo escuchaba con atención absoluta. «¿Y te dio pena?». Él sonrió levemente. «Muchísima». «A mí también me dio», confesó ella. Álvaro extendió la mano y la tomó. «Nunca más». Rocío los observó en el espejo retrovisor. Algo en su pecho se suavizó, pero la sombra seguía ahí. El teléfono de Álvaro volvió a vibrar. Otro mensaje. «No olvides que tu pasado también tiene secretos». Álvaro apretó la mandíbula. Esteban estaba intentando intimidarlo, pero había algo que lo inquietaba. «¿Qué secreto?». El auto avanzaba por la carretera hacia Santiago. Las luces de la ciudad quedaban atrás. Rocío rompió el silencio. «Álvaro, ¿qué pasó realmente en 2015? Él dudó. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque Esteban mencionó algo similar una vez. Dijo que tú no eras tan intocable como crees». Álvaro miró por la ventana. El recuerdo volvió como una ola. Una inversión fallida, un socio traicionero, documentos alterados. Una acusación que logró silenciar antes de que explotara. Nada ilegal probado, pero no completamente limpio. «Fue un mal año», respondió finalmente. Rocío lo miró. «Puede afectarnos». Álvaro respiró hondo. Si Esteban consigue manipular la narrativa, podría intentarlo. Rocío sintió un nudo en el estómago. Entonces esto no es solo una pelea por los niños. No. El auto entró en un camino más oscuro, rodeado de árboles. La casa de descanso apareció entre sombras, moderna, aislada, protegida. Julián abrió el portón. Al entrar, el silencio era absoluto. Bajaron del auto. Rocío miró alrededor con desconfianza. «¿De verdad estaremos seguros aquí?». Álvaro asintió. «Sí». Pero incluso mientras lo decía, sentía que la guerra apenas comenzaba. Dentro de la casa, las luces se encendieron automáticamente. Luz caminaba lentamente, maravillada por el espacio amplio. «¿Aquí viven los ricos?», preguntó. Álvaro sonrió suavemente. «A veces». Rocío acomodó a Mateo en un sofá. Por primera vez en mucho tiempo, parecía relajarse un poco. Pero su teléfono volvió a vibrar. No era Esteban. Era un número desconocido. Contestó con cautela. «¿Rocío Valdés?», dijo una voz masculina. «Sí». «Le llamamos de la Oficina de Protección Familiar. Hemos recibido una denuncia anónima sobre la seguridad de sus hijos». El mundo se detuvo. Rocío miró a Álvaro, pálida. «¿Qué tipo de denuncia?». «Negligencia. Necesitamos hablar con usted mañana por la mañana». Álvaro sintió que el golpe era directo. Esteban no había perdido tiempo. La guerra no era silenciosa, era abierta. Rocío colgó con manos temblorosas. «Ya empezó», susurró. Álvaro asintió. «Bien». Ella lo miró sorprendida. «¿Bien?». «Sí, porque ahora dejó rastro». Rocío no entendía. Álvaro explicó con calma fría.
Si Esteban presentó esa denuncia, tendremos registro, y si demuestra manipulación, se hundirá solo. Rocío respiró profundo. ¿Y si no? Álvaro la miró fijamente. Entonces pelearé con todo. Luz se acercó lentamente. ¿Nos van a quitar? Rocío se arrodilló frente a ella. No, mi amor. Álvaro se agachó también. Mientras yo esté aquí, nadie va a tocarte. Luz los miró a ambos, y por primera vez, en medio del miedo, sonrió levemente. Pero en la oscuridad, lejos de esa casa, Esteban Rivas observaba una carpeta digital en su computadora. Una carpeta titulada Mendoza, 2015. Y dentro de ella había algo más que rumores. Había pruebas, o al menos algo que podía parecerlo. Y mientras la noche caía sobre Santiago, una verdad enterrada comenzaba a salir a la superficie. Una verdad que no solo pondría en peligro la custodia de los niños, sino también la libertad de Álvaro Mendoza. La noche en la casa de descanso en Santiago parecía tranquila por fuera, demasiado tranquila. El sonido lejano de grillos y el viento moviendo los árboles contrastaba con la tensión que llenaba el interior. Rocío estaba sentada en el sofá, abrazando a Mateo, que ya dormía profundamente. Luz se había quedado dormida en la habitación de huéspedes después de recorrer la casa con una mezcla de curiosidad y asombro silencioso. Álvaro, en cambio, no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano, revisando correos, mensajes, contactos. La denuncia ante Protección Familiar no era una casualidad, era una jugada calculada. Esteban no estaba improvisando. ¿Vas a decirme qué fue lo que pasó en 2015? Preguntó Rocío finalmente, rompiendo el silencio. Álvaro se detuvo. Miró hacia la ventana antes de responder. Fue una adquisición, dijo al fin. Una empresa pequeña de construcción. Tenía potencial, pero también problemas financieros ocultos. Rocío lo escuchaba en silencio. Mi socio en ese momento, Ricardo Salas, presentó estados financieros que luego resultaron alterados. ¿Alterados cómo? Álvaro apretó la mandíbula. Había sobrevaloración de activos, deudas ocultas. Cuando la prensa empezó a investigar, yo asumí públicamente la responsabilidad para evitar que explotara un escándalo mayor. Rocío lo miró con atención. ¿Y eras culpable? La pregunta fue directa. Álvaro tardó en responder. No sabía todo, dijo finalmente, pero tampoco investigué lo suficiente. Quería cerrar el trato rápido. Fue ambición. Rocío sostuvo su mirada. ¿Hubo dinero ilegal? No, respondió con firmeza. Pero sí hubo negligencia. Y Ricardo desapareció antes de que pudiera testificar. Rocío sintió un escalofrío. ¿Y qué tiene que ver eso con Esteban? Álvaro volvió a caminar. Esteban estaba cerca de Ricardo en ese tiempo, no directamente en el trato, pero lo conocía. Rocío abrió los ojos con sorpresa. ¿Estás diciendo que tal vez Esteban sabe más de lo que debería? El teléfono de Álvaro vibró otra vez. Esta vez era su abogado, Fernando. Contestó de inmediato. Fernando, dime que ya viste lo de la denuncia. Lo vi, respondió la voz al otro lado. Y también vi algo más preocupante. Álvaro sintió un nudo en el estómago. Habla. Hay un periodista moviendo información vieja. El nombre de Ricardo Salas volvió a circular en foros financieros esta tarde. Rocío escuchaba cada palabra. ¿Coincidencia?, preguntó Álvaro. Fernando dudó. No lo creo. Álvaro colgó lentamente. La casa parecía más pequeña de pronto. Está conectando todo, murmuró Rocío. Sí. ¿Puede meterte en problemas legales? Álvaro respiró hondo. Si logra presentar el caso como encubrimiento, sí. Rocío sintió que el miedo regresaba. Entonces, no solo puede quitarme a los niños, puede destruirte. Álvaro la miró fijamente. Ya lo está intentando. El silencio fue pesado. En la habitación contigua, Luz se movió en la cama, inquieta. Rocío se levantó para ir a verla.
Álvaro la siguió unos segundos después. La niña estaba sudando ligeramente, murmurando en sueños. No, no pagamos mañana, no. Álvaro sintió que el corazón se le partía. Se arrodilló al lado de la cama. Luz, susurró. Estoy aquí. La niña abrió los ojos lentamente. ¿Te vas a ir otra vez? La pregunta fue directa. Álvaro tragó saliva. No. Luz lo miró con esa mezcla de esperanza y miedo que solo los niños que han sido decepcionados entienden. Prométemelo. Álvaro dudó apenas un segundo. Las promesas eran frágiles, pero esta vez no podía dudar. Te lo prometo. Luz cerró los ojos otra vez. Cuando volvieron a la sala, Rocío habló en voz baja. Si esto se hace público, Esteban puede usarlo para decir que eres inestable, que no eres un entorno seguro para Luz. Álvaro se pasó la mano por el rostro. Necesitamos anticiparnos. ¿Cómo? Encontrando primero la verdad completa. Rocío frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Álvaro la miró con intensidad. Si Esteban tiene algo real sobre 2015, necesito saber exactamente qué es antes de que lo use. Rocío sintió un escalofrío. ¿Y si descubres algo peor de lo que imaginas? Álvaro sostuvo su mirada. Prefiero enfrentarlo que ignorarlo. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje multimedia. Un archivo adjunto. Álvaro lo abrió. Era una copia digital de un contrato antiguo. Su firma estaba ahí. Pero había una cláusula que no recordaba. Una cláusula que lo vinculaba indirectamente con una transferencia irregular. No puede ser, murmuró. Rocío se acercó. ¿Qué es? Álvaro mostró la pantalla. Esto no estaba en el contrato original. Rocío lo miró. ¿Falsificación? ¿O una versión que nunca revisé? El mensaje debajo del archivo decía, a veces firmar sin leer cuesta caro. Esteban. Álvaro sintió que el juego se volvía más oscuro. No era solo amenaza, era chantaje estructurado. ¿Puede probarse que esto es manipulado?, preguntó Rocío. Álvaro asintió lentamente. Si conseguimos la versión archivada oficialmente. ¿Y si no? Álvaro la miró con gravedad. Entonces tendré que asumir las consecuencias. Rocío dio un paso atrás. Álvaro, si caes tú, Esteban gana automáticamente la custodia de Mateo, y tal vez intente algo con Luz también. Álvaro cerró los ojos. Por primera vez desde que comenzó la confrontación, el miedo lo atravesó de verdad. No por su reputación, por ellos. «Hay algo más», dijo Rocío de pronto. Álvaro la miró. «¿Qué?» Ella dudó. Esteban una vez mencionó que Ricardo no desapareció por casualidad. El nombre volvió a flotar pesado. «¿Qué quieres decir?» Dijo que algunos hombres pagan por sus errores. Álvaro sintió un frío recorrerle la espalda. Ricardo Salas había desaparecido misteriosamente meses después del escándalo. Nunca se probó nada, pero siempre hubo rumores. «¿Estás insinuando que...?» Rocío negó. «No lo sé. Solo sé que Esteban disfruta insinuar cosas que no dice directamente». Álvaro caminó hacia la ventana. La noche era profunda, demasiado silenciosa. Si está dispuesto a jugar con eso, significa que no le importa cruzar líneas. Rocío lo miró. ¿Y tú estás dispuesto a cruzarlas? La pregunta fue peligrosa. Álvaro se giró lentamente. Estoy dispuesto a proteger a mi hija. Rocío sintió que el hombre que tenía enfrente ya no era el joven ambicioso que eligió su empresa antes que a ella. Era alguien que entendía el costo de haberlo hecho. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje de voz. Álvaro lo reprodujo. La voz de Esteban llenó la sala. «Te lo dije, Álvaro. No escarbes donde no debes. Mañana a las 10, Protección Familiar visitará tu casa en Valle Oriente. Espero que tengas una buena explicación para tener a 2 menores bajo tu techo sin custodia formal». El mensaje terminó. Rocío sintió que el aire desaparecía. «¿Nos está siguiendo?» Álvaro asintió. «Sí, entonces la denuncia no es solo contra mí». «No».
Álvaro respiró hondo. Quiere forzarme a reaccionar mal. Rocío lo miró. ¿Y vas a hacerlo? Álvaro negó. No. Pero en su interior sabía que el margen se estaba reduciendo. Esteban no estaba atacando por emoción. Estaba atacando estratégicamente. Primero la denuncia, luego el pasado, luego la legalidad de la custodia. Estaba cerrando el cerco. Rocío se sentó lentamente. Tal vez deberíamos irnos del estado. Álvaro la miró. Eso sería admitir culpa. Sería protegerlos. Álvaro dudó. Si huimos, Esteban gana narrativa. El silencio volvió. Mateo comenzó a llorar suavemente desde el sofá. Rocío lo tomó en brazos. Luz apareció en el pasillo, descalza. ¿Qué pasa? Álvaro se agachó frente a ella. Nada que no podamos resolver. Luz lo miró con una seriedad que no correspondía a su edad. ¿Es por ese señor de la camioneta? Álvaro asintió lentamente. Luz respiró hondo. Entonces no tengas miedo. La frase lo desarmó. ¿Por qué lo dices? Porque cuando yo tengo miedo, pienso que alguien me está escuchando, y hoy tú me escuchaste. Álvaro sintió que la garganta se le cerraba. Había pasado años construyendo imperios financieros, y ahora una niña le enseñaba el significado real de responsabilidad. Rocío los observó, y en ese momento, aunque el peligro era real, algo comenzó a transformarse. No era solo una pelea contra Esteban, era una segunda oportunidad. Pero lo que ninguno de los tres sabía era que esa misma noche Esteban estaba reunido con alguien más, un hombre mayor, un hombre del pasado que Álvaro jamás imaginó volver a escuchar. Y sobre la mesa había una carpeta física, una carpeta que no solo contenía copias digitales manipuladas, contenía algo más, una prueba que podía convertir el mal año de 2015 en algo mucho más grave. Y mientras la madrugada avanzaba, la guerra dejaba de ser amenaza. Se convertía en inevitabilidad. La madrugada cayó pesada sobre la casa en Santiago. Nadie durmió realmente. Rocío se quedó en el sofá, abrazando a Mateo. Luz terminó acomodándose junto a ella, como si su cuerpo supiera que no era momento de separarse. Álvaro permaneció en la cocina, con el teléfono sobre la mesa y la mente girando a una velocidad imposible. El archivo 2015. Ricardo Salas, Esteban Rivas, y ahora, la amenaza directa de una inspección de protección familiar. No era coincidencia, era una emboscada calculada. A las 3:17 de la mañana, su teléfono volvió a vibrar. Número privado. Álvaro dudó un segundo y contestó. ¿Sí? Una voz masculina, profunda, serena, respondió al otro lado. Ha pasado mucho tiempo, Álvaro. El tono hizo que la sangre se le congelara. ¿Quién habla? Una leve risa. Pensé que me reconocerías. El silencio se hizo pesado, y entonces, como si una puerta cerrada durante años se abriera de golpe, Álvaro lo entendió. ¿Ricardo? Rocío levantó la mirada desde el sofá, alertada por el cambio en su expresión. En persona, respondió la voz con calma perturbadora, o al menos en voz. Álvaro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso es imposible, susurró. No lo es, replicó Ricardo. Solo fue conveniente para muchos que yo desapareciera. Álvaro se apoyó en la mesa. ¿Dónde estás? Cerca, respondió. Lo suficiente para saber que volviste a cometer el mismo error. Confiar en las personas equivocadas. Álvaro apretó los dientes. Esteban está contigo. Una pausa. Esteban es un socio circunstancial. El corazón de Álvaro latía con fuerza. ¿Qué quieres? La respuesta fue fría. Que pagues lo que debías desde 2015. Rocío se puso de pie lentamente, acercándose. ¿Qué está pasando?, susurró. Álvaro levantó una mano para pedirle silencio. «No te debo nada», respondió él al teléfono. Ricardo soltó una risa suave. «¿Seguro? Porque tengo documentos originales, no copias digitales. Originales, firmados. Y no solo muestran negligencia, muestran algo más grave.
Álvaro sintió un escalofrío. «Eso no puede ser». «Puede», respondió Ricardo. «Y si esos documentos llegan a la fiscalía correcta, tu mundo perfecto se desmorona». Rocío sintió que el aire se volvía irrespirable. Álvaro habló con voz controlada. «¿Qué quieres exactamente?» «Que te apartes», respondió Ricardo. «Que dejes de interferir en los asuntos de Esteban». Ahora todo encajaba. «Esto es por Rocío, esto es por control», corrigió Ricardo. «Esteban no tolera perder lo que considera suyo». La rabia cruzó el rostro de Álvaro. «Rocío no es propiedad de nadie». «Eso deberías habértelo dicho hace 8 años», replicó Ricardo. El golpe fue certero. Álvaro respiró hondo. «¿Qué tienes contra mí?» «Nada personal», respondió Ricardo. «Solo negocios inconclusos». La llamada se cortó. El silencio que quedó fue ensordecedor. Rocío lo miró con miedo. «¿Ricardo está vivo?» Álvaro asintió lentamente. «Sí, pero todos dijeron que desapareció». Eso fue lo conveniente. Rocío sintió que las piezas se movían bajo sus pies. «Entonces Esteban no está actuando solo». «No», confirmó Álvaro. «Está respaldado». Luz se movió en el sofá, inquieta. «¿Qué pasa?» Rocío se arrodilló frente a ella. «Nada, mi amor. Solo estamos hablando». Pero la tensión era imposible de ocultar. Álvaro comenzó a caminar de un lado a otro. «Si Ricardo tiene los documentos originales, entonces el archivo que me enviaron no es una falsificación». Rocío lo miró. «¿Eso significa que firmaste algo peor de lo que creías?» Álvaro cerró los ojos. «Significa que confié en Ricardo sin revisar cada cláusula». «¿Y qué podría implicarte?» Álvaro tardó en responder. «Desvío indirecto de fondos». El silencio cayó como un martillo. Rocío sintió que las piernas le temblaban. «Eso es cárcel. Si se presenta de la forma correcta». «Sí». Luz miraba a ambos sin comprender del todo, pero sintiendo el peso de la conversación. «¿Te van a llevar?», preguntó en voz baja. Álvaro se agachó frente a ella. «No». «¿Seguro?». Él dudó apenas un segundo. «Voy a luchar». Rocío lo miró. «Esto es más grande de lo que pensé». «Sí». «Si te atacan públicamente, Protección Familiar no dudará en cuestionar la custodia de Luz». Álvaro asintió. «Y Esteban lo sabe». El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje esta vez. «Tienes hasta mañana a las 9. Retírate de la vida de Rocío y Luz, o la verdad saldrá a la luz». Álvaro apretó el teléfono con fuerza. Rocío dio un paso atrás. «¿Qué vas a hacer?». Álvaro la miró con una determinación distinta. No era solo orgullo, era transformación. «Voy a enfrentar esto». «¿Cómo?». Álvaro respiró hondo. «Primero, adelantándome». Marcó a Fernando otra vez. «Necesito localizar a Ricardo Salas, hoy, y conseguir copia certificada del contrato original 2015, no digital, físico». Rocío lo observaba en silencio. «También quiero que actives revisión interna en la empresa, todo lo relacionado con esa adquisición». Colgó. Rocío lo miró con intensidad. «Si investigas públicamente, atraerás más atención». Álvaro asintió. «Prefiero la verdad abierta que el chantaje en sombra». Rocío se acercó. «Álvaro, si terminas perdiendo, perderás más que dinero». Él sostuvo su mirada. «Ya perdí demasiado una vez». La frase flotó pesada. Rocío sintió que el resentimiento de años comenzaba a transformarse en algo más complejo. Luz caminó hacia ellos lentamente. «¿Papá?». Álvaro levantó la vista. «¿Sí? Si hiciste algo malo, ¿te arrepientes?». La pregunta fue pura, desarmante. Álvaro respiró profundo. «Sí». «Entonces está bien», respondió ella con simpleza infantil. «Mi maestra dice que cuando uno se arrepiente de verdad, puede empezar de nuevo». Rocío sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Álvaro sintió que el pecho le dolía. «¿Tú crees eso?», preguntó. Luz asintió. «Sí, pero no te vayas otra vez». Álvaro la abrazó. «No me voy». Pero mientras pronunciaba esas palabras, sabía que la guerra apenas estaba comenzando.
A las 6:45 de la mañana, un vehículo se detuvo frente a la casa. No era Esteban, era peor. 2 personas bajaron. Trajes formales, carpetas en mano, protección familiar. Rocío sintió que el miedo regresaba como una ola. «Ya están aquí», susurró. Álvaro miró por la ventana. «Perfecto». Rocío lo miró sorprendida. «¿Perfecto?» «Sí». Se giró hacia ella. «Hoy no vamos a escondernos». Tocaron la puerta. El sonido resonó en toda la casa. Álvaro caminó hacia la entrada. Abrió. «Buenos días», dijo con calma firme. «Los estábamos esperando». Los funcionarios intercambiaron miradas. No era la reacción habitual. Uno de ellos habló. «Señor Mendoza, recibimos una denuncia sobre posible riesgo para 2 menores bajo su custodia temporal». Álvaro asintió. «Entiendo. Y también tengo información relevante sobre quién presentó esa denuncia». El funcionario levantó una ceja. «¿Ah, sí?» Álvaro sostuvo su mirada. «Sí, y también sobre intento de extorsión relacionado con un caso financiero antiguo». El silencio se volvió denso. Rocío observaba desde atrás, con el corazón acelerado. Esto podía salvarlos, o destruirlos definitivamente. Álvaro dio un paso al frente. «Pasen, vamos a hablar de todo». Y mientras el sol comenzaba a iluminar completamente la casa, la verdad empezaba a salir de las sombras. Pero lo que ninguno imaginaba era que Ricardo no solo tenía documentos. Tenía un testigo dispuesto a declarar que Álvaro sabía más de lo que admitía. Y si esa declaración salía a la luz, el precio de la redención sería mucho más alto de lo que Álvaro estaba preparado para pagar. La luz de la mañana entraba por los ventanales de la casa en Santiago, iluminando cada rincón con una claridad casi cruel. Ya no había sombras donde esconderse. Los 2 funcionarios de protección familiar estaban sentados frente a Álvaro y Rocío en la sala principal, sus carpetas abiertas sobre la mesa, sus miradas profesionales, sus expresiones neutras, pero la tensión era palpable. «Señor Mendoza», dijo la mujer de traje gris, revisando documentos, «la denuncia indica que los menores podrían estar siendo trasladados sin autorización legal y que existe inestabilidad financiera y emocional en el entorno». Álvaro sostuvo su mirada. Esa denuncia fue presentada por Esteban Rivas. Los funcionarios intercambiaron una mirada rápida. «¿Tiene pruebas de eso?», preguntó el hombre más joven. Álvaro tomó su teléfono y reprodujo el mensaje de voz. La voz de Esteban llenó la sala. «Tienes hasta mañana a las 9. Retírate de la vida de Rocío y Luz, o la verdad saldrá a la luz». El silencio fue absoluto. La funcionaria cerró la carpeta lentamente. «Eso cambia el contexto». Rocío sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Pero Álvaro sabía que no era suficiente. «Además», continuó él, «estamos iniciando una denuncia formal por intento de extorsión vinculada a un caso empresarial de 2015. Los funcionarios tomaron nota. «Eso será competencia de otra instancia», respondió el hombre, «pero lo registraremos». La funcionaria miró a Rocío. «Señora Valdés, ¿se siente usted amenazada?» Rocío dudó apenas un segundo. Miró a Luz, que estaba sentada en el sillón abrazando una almohada. «Sí», respondió con voz firme. «Desde hace meses». La mujer anotó. «¿Tiene pruebas?» Rocío bajó la mirada. Mensajes, grabaciones parciales, pero siempre fue cuidadoso. Álvaro intervino. «Mi equipo legal puede colaborar para documentar todo». Los funcionarios se miraron nuevamente. Ya no parecía un caso simple. Después de casi 1 hora de preguntas, observaciones y revisiones, la funcionaria cerró la carpeta. «No encontramos evidencia inmediata de riesgo en este entorno». Rocío sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. «Sin embargo», continuó la mujer, «iniciaremos seguimiento preventivo hasta que la situación legal esté clara». Álvaro asintió. «Es lo correcto». Cuando los funcionarios se marcharon, la casa quedó en silencio otra vez.
Pero esta vez no era miedo. Era el inicio de una guerra abierta. Rocío se dejó caer en el sofá. No puedo creer que hayamos pasado eso. Álvaro la miró. Esto apenas empieza. Luz se acercó lentamente. ¿Ya no nos van a quitar? Rocío la abrazó. No, mi amor. Álvaro observó la escena. Por primera vez en mucho tiempo no sentía solo culpa. Sentía propósito. Su teléfono vibró nuevamente. Fernando. Tenemos un problema, dijo el abogado sin rodeos. Ricardo no solo está vivo, está dispuesto a declarar. Álvaro cerró los ojos. ¿Declarar qué? Que tú estabas presente cuando se discutieron las transferencias irregulares. Rocío sintió que el suelo desaparecía. Eso no es verdad, respondió Álvaro con firmeza. Lo sé, dijo Fernando, pero si lo dice bajo juramento, tendremos que demostrar lo contrario. Álvaro caminó hacia la ventana. ¿Dónde está Ricardo? En Ciudad de México, bajo protección privada. Rocío se levantó. ¿Protección privada de quién? Fernando respondió. De Esteban. La pieza final encajó. Esto no era solo chantaje, era una estrategia completa para destruir a Álvaro. ¿Qué tan grave puede ser?, preguntó Rocío en voz baja. Fernando dudó. Si el fiscal decide reabrir el caso y encuentra base suficiente, podría enfrentar cargos formales. El silencio se volvió denso. Luz observaba desde el sillón. ¿Te van a llevar preso?, preguntó nuevamente. Álvaro se agachó frente a ella. No voy a dejar que eso pase. Pero esta vez su voz tenía una sombra. Rocío lo miró con intensidad. Álvaro, si esto escala, Esteban intentará usarlo para quedarse con Mateo. Álvaro asintió. Y para cuestionar mi capacidad como padre de Luz. El peso de esa posibilidad era insoportable. Rocío respiró profundo. Hay algo que no te he dicho. Álvaro la miró. ¿Qué cosa? Rocío dudó. Esteban no quiere realmente a Mateo. Entonces, quiere controlarme, quiere usarlo como herramienta. Álvaro apretó los puños. Eso no va a pasar. Rocío lo miró fijamente. ¿Y si para evitarlo tienes que sacrificar tu empresa? La pregunta fue directa. Álvaro la sostuvo. Durante años su empresa había sido su identidad, su orgullo, su armadura. Y ahora esa armadura podía convertirse en una carga. Si tengo que elegir, dijo finalmente, elijo a mi hija. Rocío sintió que algo dentro de ella se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. ¿De verdad? Sí. La sinceridad en su voz no dejaba espacio a dudas. Luz se levantó lentamente y caminó hacia él. Entonces, no tienes miedo, dijo. Álvaro la miró. Claro que tengo miedo. ¿Y qué haces cuando tienes miedo? Álvaro sonrió suavemente. Hago lo correcto de todos modos. Esa frase quedó suspendida en el aire. Fernando volvió a hablar desde el teléfono. Hay otra cosa. Álvaro tensó la mandíbula. Dime, Ricardo tiene un testigo, un excontador de la empresa adquirida. Está dispuesto a afirmar que tú aprobaste personalmente ciertos movimientos. Álvaro sintió que el golpe era directo al estómago. Eso es mentira. Lo sé, respondió Fernando. Pero si coincide con los documentos que tienen, puede complicarse. Rocío susurró. Esteban quiere forzarte a negociar. Álvaro asintió. Quiere que me retire. ¿Lo harías? Álvaro la miró largo rato. No. El silencio fue profundo. Pero, añadió, tampoco voy a arrastrarlos conmigo. Rocío frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Álvaro respiró hondo. Significa que si esto escala legalmente, asumiré públicamente cualquier responsabilidad administrativa, sin implicarlos a ustedes. Rocío abrió los ojos. ¿Estás dispuesto a cargar con algo que no hiciste? Estoy dispuesto a enfrentar mis errores, incluso si eso implica consecuencias. Luz lo miraba sin comprender completamente, pero sintiendo la gravedad. En ese momento el teléfono de Rocío vibró. Un mensaje de Esteban. Última oportunidad. Aléjate de Mendoza o perderás todo.
Rocío mostró el mensaje a Álvaro. Él lo leyó. Luego tomó el teléfono de ella y respondió: «Ya no decides sobre mi vida». Enviarlo fue un acto pequeño, pero poderoso. Minutos después, un nuevo mensaje llegó al teléfono de Álvaro. Esta vez no era amenaza. Era una fotografía, una imagen antigua. Él y Rocío, jóvenes, sonriendo, con una fecha marcada 2015, y debajo una frase: «Las decisiones tienen consecuencias». Álvaro sintió que el pasado ya no era sombra, era presente. Rocío lo miró. «¿Te arrepientes?». Él sostuvo su mirada. «De no haberme quedado». Ella respiró profundo. «Entonces quédate ahora». La frase fue simple, pero definitiva. Álvaro asintió. «Me quedo». En ese instante comprendió algo que jamás había entendido del todo. El dinero podía construir imperios, pero no podía construir segundas oportunidades. Esas se ganaban, y la suya apenas comenzaba. Pero mientras dentro de la casa nacía una determinación nueva, en Ciudad de México, Ricardo Salas firmaba un documento, un acuerdo, una declaración jurada, que sería presentada al día siguiente. Y si esa declaración prosperaba, Álvaro tendría que enfrentar no solo un juicio público, sino la posibilidad real de perderlo todo, incluso la oportunidad de ser el padre que prometió ser. El amanecer llegó demasiado rápido. La casa en Santiago ya no era refugio, era antesala de una decisión irreversible. Álvaro no había dormido. Pasó la noche revisando documentos, llamando a Fernando, reconstruyendo cada detalle del 2015, como si su vida dependiera de ello. Porque ahora sí dependía. A las 8:30 de la mañana, su teléfono vibró. Fernando. Ricardo presentó la declaración. Dijo sin rodeos. Álvaro cerró los ojos. ¿La fiscalía la aceptó? Están evaluando abrir investigación preliminar. Rocío, que estaba a unos metros, se llevó la mano a la boca. ¿Qué significa eso?, preguntó. Álvaro respondió en voz baja. Significa que pueden citarme, congelar cuentas, exponerlo todo públicamente. El silencio cayó pesado. Luz salió del pasillo, despeinada, con el suéter grande que había usado el día anterior. ¿Es hoy cuando se arregla todo?, preguntó. Álvaro la miró, y en ese momento entendió algo brutalmente claro. Podía luchar legalmente durante meses. Podía intentar desacreditar a Ricardo. Podía usar influencia, poder, recursos, pero todo eso arrastraría el nombre de Luz, de Rocío y de Mateo por el lodo mediático. Y Esteban lo sabía. Esa era la jugada, forzarlo a elegir entre orgullo o protección. Álvaro respiró profundo. Fernando, dijo por el teléfono, si presento una declaración voluntaria asumiendo negligencia administrativa, ¿qué pasa? Hubo silencio al otro lado. Reduciría el impacto penal, respondió el abogado. Pero abriría una auditoría total. ¿Podrían cerrar el caso sin prisión? Es posible, si no encuentran dolo comprobado. Rocío abrió los ojos. ¿Vas a admitir culpa? Álvaro la miró con serenidad inesperada. Voy a asumir mi responsabilidad. Pero no hiciste nada criminal, insistió ella. Firmé sin revisar, respondió él. Confié sin cuestionar. Eso también tiene consecuencias. Rocío sintió un nudo en el pecho. ¿Y tu empresa? Álvaro sostuvo su mirada. La empresa puede sobrevivir sin mí. Luz dio un paso hacia él. ¿Te vas a ir? Él se arrodilló frente a ella. No me voy de tu vida. Pero vas a estar triste. Álvaro sonrió suavemente. Un poco. Luz lo abrazó. Yo te voy a escuchar si estás triste, susurró. Y en ese instante, el hombre que alguna vez eligió ambición sobre amor entendió la dimensión real de lo que estaba en juego. No era dinero, no era reputación, era presencia. Álvaro colgó, miró a Rocío. Voy a Monterrey. ¿Solo? Sí. Ella se acercó. No tienes que cargar con todo tú solo. Él la miró con una mezcla de arrepentimiento y gratitud. Ya te hice cargar demasiado una vez.
Rocío sintió que las lágrimas la vencían por fin. No vuelvas a desaparecer. Álvaro negó suavemente. No esta vez. Horas después, en su oficina principal en Valle Oriente, Álvaro Mendoza convocó una rueda de prensa. Los medios llegaron rápido. El rumor ya corría. Las cámaras lo apuntaban. Los flashes iluminaban su rostro. Y por primera vez en años, no llevaba la máscara del empresario impecable. Llevaba la mirada de un hombre dispuesto a pagar el precio de sus decisiones. Hace 8 años, comenzó, firmé documentos relacionados con una adquisición empresarial sin revisar cada cláusula con la profundidad necesaria. Confié en personas que no debía. Esa negligencia permitió irregularidades administrativas que hoy vuelven a salir a la luz. Los murmullos llenaron la sala. Asumo mi responsabilidad en esa falta de supervisión, continuó, y me someto a cualquier auditoría y proceso correspondiente. Un periodista levantó la mano. ¿Niega usted haber desviado fondos? Álvaro sostuvo la mirada de la cámara. Niego haber actuado con intención criminal, pero acepto que mi firma permitió errores. Otro periodista intervino. ¿Tiene esto relación con un conflicto personal reciente? Álvaro no parpadeó. Mi vida personal no es parte de esta declaración. Sabía que proteger a Rocío y a los niños significaba no nombrarlos. La conferencia terminó con un silencio pesado, pero también con algo inesperado. Respeto. Esa misma tarde Fernando llamó. La Fiscalía aceptó tu declaración voluntaria. Abrirán auditoría administrativa, no penal inmediata. Álvaro cerró los ojos. No era victoria, pero tampoco caída total. ¿Y Ricardo? Su credibilidad se debilita si tú cooperas, respondió Fernando. Ya no tiene el mismo poder de chantaje. Álvaro colgó. Por primera vez en días, respiró con algo parecido a alivio. Mientras tanto, Esteban observaba la transmisión en su oficina. Su expresión cambió de seguridad a incomodidad. No esperaba esa jugada. No esperaba que Álvaro eligiera exposición en vez de miedo. El chantaje pierde fuerza cuando la verdad sale voluntariamente. Esa noche, Álvaro regresó a la casa en Santiago. Rocío lo esperaba en la entrada. Luz corrió hacia él. ¿Ganaste? Álvaro sonrió. Aprendí. La niña frunció el ceño. ¿Eso es ganar? Él la cargó en brazos. A veces sí. Rocío lo miró con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. ¿Qué pasa ahora? Álvaro respondió con honestidad. Ahora viene el trabajo real. Días después, la denuncia contra Rocío fue archivada por falta de fundamento. La auditoría empresarial comenzó. Esteban perdió terreno. Y Ricardo, sin el arma del secreto, comenzó a negociar su propia inmunidad. La guerra no terminó de un día para otro, pero el poder cambió de manos. No por dinero, por decisión. Una tarde tranquila, semanas después, Luz y Álvaro estaban sentados en el jardín de la casa. Ella dibujaba con crayones. ¿Qué haces?, preguntó él. Un cartel, respondió. Le mostró el dibujo. Un supermercado, una niña con una botella, un hombre escuchando, y una frase escrita con letras torcidas. Alguien me escuchó. Álvaro sintió que la garganta se le cerraba. ¿Sabes algo, Luz?, dijo suavemente. ¿Qué? Ese día tú también me escuchaste a mí. Ella lo miró confundida. ¿Qué escuché? Que todavía podía cambiar. La niña sonrió. Entonces estuvo bien que no nos dejaran pagar mañana. Álvaro rió suavemente. Sí, porque si hubieran aceptado, tal vez nunca nos habríamos encontrado así. Rocío los observaba desde la puerta y entendió algo que tardó años en comprender. El dinero puede comprar soluciones temporales, pero solo la humildad construye permanencia. Esa noche los tres cenaron juntos, sin miedo, sin amenazas, sin secretos ocultos en sombras. Álvaro miró a Rocío. Gracias por no rendirte conmigo. Ella respondió con sinceridad. Gracias por no elegir el dinero otra vez. Luz levantó su vaso de jugo. Por pagar hoy. Los tres rieron.
Y en esa risa había algo que ningún contrato podía garantizar: presencia, responsabilidad, segundas oportunidades. A veces creemos que el mayor poder está en el dinero, en el prestigio o en la reputación. Pero la verdad es más simple. El verdadero poder está en escuchar. Escuchar el llanto que nadie quiere oír. Escuchar la vergüenza detrás de un pagar mañana. Escuchar el miedo que se esconde detrás del orgullo. Álvaro perdió parte de su imagen, perdió comodidad, perdió control, pero ganó algo que jamás había comprado: la oportunidad de estar presente. Porque al final no se trata de cuánto tienes, sino de a quién decides proteger cuando todo puede derrumbarse. Y tú que estás escuchando esta historia, tal vez no tengas millones, tal vez no tengas una empresa, pero todos tenemos momentos donde podemos elegir ignorar o escuchar. Y a veces, escuchar cambia destinos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comparte. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Porque no importa dónde estés, siempre hay alguien esperando ser escuchado.